esa fecha, ahí vemos el cartelito, por cierto, muy cinematográfico, se aumenta la recompensa por información que conduzca, correcto, a la captura de este señor, Nicolás Maduro Moros, el presidente de Venezuela. Por cierto, pedir, o mejor dicho, ofrecer 50 millones de dólares por Maduro es duplicar lo que en su momento incluso se había ofrecido por Osama Bin Laden. Sí, lo cual honestamente no tiene mucho sentido. Osama Bin Laden era el autor intelectual de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que dieron muerte a casi 3.000 ciudadanos estadounidenses, o en su mayoría ciudadanos. Maduro no ha hecho nada equivalente, pero en todo caso, de lo que sí se puede acusar a Maduro es de ser un dictador que gobierna o gestiona un gobierno profundamente corrompido, y no solo por el narcotráfico, ¿no? Pero, repito, yo no he hecho investigación independiente en la materia, no tengo fuentes de información que no sean fuentes abiertas, pero Inside Crime o International Crisis Group o incluso Transparencia Internacional ponen en duda la existencia del cartel tal como lo define Estados Unidos. Perfecto. Entonces, el 8 de agosto, atención, se ofrece esta recompensa por Nicolás Maduro, pero ya el 14, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el 14 de este mismo mes, el 14 de agosto, anuncia por primera vez, atención, que la Casa Blanca acabará con los cárteles de droga en Latinoamérica y los acusa de ser los culpables de que Estados Unidos en este momento se encuentre, bueno, invadida, ¿no?, por, de una u otra manera, sustancias alucinógenas. Una lucha contra las drogas que ya se había iniciado incluso con bastante fuerza durante el gobierno de Joe Biden, pero que adquiere otro matiz, definitivamente, Farid, con el gobierno de Donald Trump. A ver, la droga que más valor genera puesta en el mercado norteamericano es la cocaína. Venezuela no es productor de cocaína y según la propia agencia antinarcóticos del gobierno americano, la DEA, 24% a lo sumo de la cocaína del mundo pasa por Venezuela, parte de la cual va rumbo a Europa, no a Estados Unidos. No a Estados Unidos específicamente. Sí, claro. más de 3/4 partes salen por puertos en el Pacífico. Entonces, si lo que te preocupa es la cocaína, tu principal problema no es Venezuela. Y si lo que te preocupa es la droga que más muertes causa, que es el fentanilo. Hablamos del fentanilo. Sí, claro. El fentanilo ni se produce ni se trafica desde Venezuela. Entonces, y cuando además Trump dice que va a liberar a Juan Orlando Hernández, un expresidente hondureño que está preso por narcotráfico, condenado por cortes estadounidenses por 45 años, uno empieza a dudar de que lo que esté en juego en Venezuela sea el tema del narcotráfico. Vamos con otra fecha muy cercana, porque luego de esta declaración de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Trump ordena desplegar casi inmediatamente una fuerza anfibia de los Estados Unidos en el Mar Caribe. Esto ocurrió entre el 19 y el 24 de agosto. Primero envió cerca de 5.000 soldados, correcto, entre ellos 2.000 marines, que fue algo así como la primera señal de que Trump tenía como intención llegar muy cerca, advertirle al gobierno de Nicolás Maduro que algo estaba por hacer. Sí, a ver, por un lado hay consenso en que para controlar el territorio de Venezuela en la eventualidad de una invasión requerirías entre 150.000 y 200.000 soldados. Claramente Estados Unidos no ha movilizado una fuerza remotamente parecida a esa. Claro. Pero no movilizas al Caribe el mayor portaaviones del mundo para hundir lanchas. El Gerald Ford. El Gerald Ford. Correcto. El nombre de un expresidente republicano. Claro. Entonces, todo el mundo especula que esa movilización es para algo más que hundir lanchas, cuyo vínculo con el narcotráfico nunca se ha probado, y algo menos que una invasión. La pregunta es qué cosa cabe en ese espacio intermedio. Y yo tiendo a creer todavía que si hay un ataque, lo más probable es que sea un ataque desde una prudente distancia que está más allá del alcance de las Fuerzas Armadas venezolanas. Por ejemplo, las baterías antiaéreas y la artillería venezolana
tiene alcance de unos 200 millas, cuando mucho, ¿no? Y entonces, si Estados Unidos dispara desde una distancia mayor a esa, Venezuela no tiene cómo responder. Claro. La otra posibilidad es que haya operativos comando dentro del territorio venezolano, pero ahí Estados Unidos se expone a dos cosas que probablemente Trump no quiera arriesgar. ¿Cuáles son? Que atrapen soldados americanos, claro, y se convierten en instrumento de negociación en favor de Maduro, fortaleces la mano de Maduro, o que mueran soldados norteamericanos sí, claro, en un enfrentamiento que tiene la oposición de 70% del público estadounidense. Vamos precisamente con la respuesta del gobierno de Venezuela, Farid. Esto ocurrió en ese mismo mes de agosto, el 25 de agosto. El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anuncia el despliegue de 15.000, atención, 15.000 militares en la frontera con Colombia. Y seguidito nomás, el 26 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirma que ha activado todas las fuerzas, esas fueron sus palabras, todas las fuerzas y el poder nacional para enfrentar las amenazas ilegales, inmorales y criminales. Esa fue la definición de Maduro con relación a los Estados Unidos. La gran pregunta, Farid, ¿tiene Venezuela la capacidad bélica para responder un ataque norteamericano? No, dependiendo del tipo de ataque. O sea, si tú pones tropas sobre el terreno, cualquier persona con un fusil puede matar a un soldado americano. Si disparas desde una cierta distancia o sobrevuelan espacio aéreo venezolano, aviones caza F-35, probablemente la capacidad de Venezuela, incluso teniendo, digamos, defensas antiaéreas relativamente avanzadas como las rusas S-300, probablemente Venezuela no tenga la capacidad de derribar esos cazas F-35 claro, y no tenga la capacidad de llegar hasta los barcos estadounidenses en el Caribe. Entonces, si Estados Unidos pone soldados sobre el terreno es cuando existe la posibilidad de una respuesta relativamente eficaz venezolana. Si eso no ocurre, Venezuela no va a tener mucha capacidad de respuesta. Correcto. Y precisamente ya el 27 y el 28 de agosto, hablamos ahora del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, anuncia el despliegue de buques en aguas territoriales del Caribe y ya el 28 Maduro pone en alerta, según él, a cerca de 4,5 millones de milicianos, ¿no? Que son, al menos en teoría, ciudadanos preparados para ir a combatir, según Maduro, defendiendo obviamente a su país. Todo esto es la antesala, Farid, de lo que va a ocurrir tanto el 2, el 15 y el 19 de septiembre. Lo que estábamos viendo hace un ratito en pantalla grande, que son los ataques a estas narcolanchas, ¿correcto? O presuntas narcolanchas, según el gobierno de los Estados Unidos, incluso, Farid, ya con víctimas mortales. Sí, pero habría que recordar que hay 4 sobrevivientes. Antes se pensaba que eran solo 2. Ajá. Esos 2 sobrevivientes, si eran narcotraficantes, ¿por qué no fueron detenidos y llevados a Estados Unidos o devueltos a sus países para ser procesados por narcotráfico? Los 2 están libres, o sea, no hay cargos en su contra. Y los otros 2, eso es algo que acaba de revelar el Washington Post, hubo otros 2 sobrevivientes que fueron rematados en el agua. Estaban aferrados a los restos de la lancha en la que viajaban, eran 11. 2 sobrevivieron y fueron rematados en el mar, y ya hay incluso senadores republicanos que dicen que eso merece ser investigado, porque incluso bajo el supuesto no probado de que esas lanchas llevaban droga, una vez que destruiste la lancha, hundiste el cargamento, si hay sobrevivientes, debías detenerlos y primero darles ayuda médica en caso de ser necesario y luego procesarlos, pero no rematarlos. Bueno, ese es el panorama entonces. El 19 de septiembre se produce, reiteramos, un tercer ataque contra otra presunta narcolancha, y el 3 de octubre, y estamos en el mes de octubre, el secretario del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, así se llama ahora, ¿no? Departamento de Guerra, Pete Hegseth, anuncia un 4º ataque en aguas caribeñas. Hay que señalar que estos ataques han sido incluso difundidos, ¿correcto?, por el mismo gobierno norteamericano. El 14 de octubre se produce un 5º ataque, y el 16, Farid, yo quiero detenerme ahí, Estados Unidos señala que ha terminado por atacar un submarino, nada más ni nada menos, ¿no? Cambiando un poco, si se quiere, el rumbo, ¿no?, de lo que hasta ese momento se había visto. Ya, pero al menos con el submarino uno puede remitirse a reportes, por ejemplo, de Naciones Unidas o de la propia DEA, que indican
que buena parte de la droga llega a Estados Unidos por tierra y es trasladada hacia países cercanos a Estados Unidos, Claro. por aire o por submarinos no O por tripulados. submarinos. Ajá. ¿No? No por lanchas. Y la mayoría de los buques atacados son lanchas. O sea, esas lanchas, como decíamos en tu programa en una ocasión anterior, son lanchas con motor fuera de borda. Esas lanchas no pueden llegar hasta Estados Unidos. Tienen que parar varias veces en tierra firme para reabastecerse de combustible, ¿no? En el caso del submarino, sí hay razones para creer que era un submarino que transportaba drogas. Correcto. Farid, quédate con nosotros. Vamos a escuchar mensajes importantes y volvemos ya para hablar de lo que ha ocurrido después de que el gobierno norteamericano puso al denominado Cártel de los Soles en esta lista de organizaciones terroristas que funciona, que está activa desde 1997 y que actualmente tiene a 105 organizaciones mundiales precisamente incluidas. La última ha sido del Cártel de los Soles, pero allí también en su momento estuvo Sendero Luminoso, por ejemplo, el en nuestro MRTA. país. Y estábamos recordando algunas fechas importantes. Vamos a recorrer octubre hasta el final, hasta el 28 de octubre, ¿te parece, Farid? Porque ese día, el 28 de octubre, Estados Unidos ejecuta el ataque, si se quiere, más mortífero que ha ejecutado hasta el momento, con 14 personas muertas, pero con un sobreviviente. Hablamos de los ataques a las denominadas narcolanchas. ¿Qué significa esto? ¿Y hacia dónde pueden llevar las investigaciones a raíz de personas que sobreviven a estos ataques, Farid? Bueno, la paradoja es que no hay investigación. Bueno, la única investigación es en torno a 2 sobrevivientes que fueron rematados después del primer ataque. Hubo un segundo ataque para cerciorarse de que murieran. O sea, digamos, una cosa elemental que sabe cualquier persona que estudie algo de inteligencia. Claro. Si hay sobrevivientes, los detienes y los interrogas para obtener información sobre el grupo del cual provienen. Pero aquí sería el procedimiento usual. Sí, claro. Y además sería lo legal. Lo que ha hecho Estados Unidos, no hay duda posible. A ver, yo creo que los ataques contra las lanchas ya son crímenes bajo el derecho internacional, pero eso podría discutirse. De lo que no cabe discusión es que si realmente se ha rematado a gente que había sobrevivido aferrada a restos del buque en el que navegaban en alta mar, eso es un crimen de guerra, dado que Estados Unidos alega que está en guerra. Y si no, es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Claro. Pero ese es el punto. Si ha habido hasta 4 sobrevivientes, ¿por qué no se interrogó a ninguno de ellos? ¿Por qué no se procesa judicialmente a ninguno de ellos? Sí, definitivamente. Los ataques, por cierto, a las narcolanchas han continuado. Se habla de más de 80 víctimas mortales aproximadamente. Venezuela ha seguido desplegando sus fuerzas militares. Se hablaba de 200.000 militares, aunque muchos ponen en duda esa cifra, porque señalan que el ejército de Maduro desde hace muchísimo tiempo está bastante endeble, ¿no? Sí. Es lo que se señala. Hay 2 versiones allí, Farid. No, el ejército... A ver, por ejemplo, las instancias que cómo adquieren la información podría discutirse, pero que investigan estos temas te dicen, los pilotos de la Fuerza Aérea venezolana vuelan muy poco. O sea, una de las cosas que te da capacidad de acción en caso de guerra es cuántas horas de vuelo tienes. Ahí realizas prácticas militares. Claro. Por temas de economía, digamos, y porque no se han renovado los equipos, muchos de sus aviones ni siquiera pueden despegar, no tienen muchas horas de vuelo. Y los militares en Venezuela están más preocupados de la represión interna y del manejo de empresas públicas con fines corruptos que de prepararse para repeler una invasión. Entonces yo tengo mis dudas sobre su capacidad operativa. Ahora, el punto no es, sin embargo, que el ejército venezolano tenga una gran capacidad de respuesta, incluso si, como cabe la posibilidad, se disgrega en la eventualidad de una intervención norteamericana, van a haber restos de ese ejército, de los grupos irregulares armados afines al régimen, de los grupos criminales que operan en Venezuela, de guerrillas colombianas que operan en Venezuela, que van a poder ofrecer resistencia a la presencia de tropas norteamericanas. Eso es lo que creo que podría preocupar a Estados Unidos. Y esa es la razón por la que yo creo que Trump va a tratar de, como hizo en Irán, lanzar, en caso de hacerlo, ataques limitados. 2 preguntas finales. A raíz de la declaratoria de este Cártel de los Soles, ¿no? Presuntamente integrado y encabezado por Nicolás Maduro,
¿Cómo cambia la situación? ¿Qué le permite a Estados Unidos incluir en esta lista que, reitero, está conformada por 105 organizaciones desde 1997? ¿Qué le permite al gobierno de Donald Trump incluir al Cártel de los Soles en esta lista de organizaciones terroristas? Bajo la ley no está tan claro, pero bajo la interpretación del gobierno de Donald Trump, y eso en honor a la verdad viene desde Obama, Ajá. por lo menos desde Obama, sino antes, el gobierno norteamericano asume que si se sospecha que alguien es un terrorista, el gobierno de los Estados Unidos tiene derecho a actuar militarmente en su contra, dentro o fuera del territorio de los Estados Unidos. En ese sentido, claro, Trump parece creer que él no necesita ya autorización del Congreso o de las Cortes para actuar contra el gobierno venezolano. Y la pregunta final, ¿por qué a Donald Trump, como presidente norteamericano, y comprendiendo, ¿no?, que es el mandatario de la nación más poderosa del mundo, pero ¿por qué se le permite tanto, ¿no? Estamos hablando de presuntas ejecuciones extrajudiciales, más allá de si es cierto o no la versión del Cártel de los Soles, de Maduro como la cabeza de una organización del narcotráfico, pero uno tiene la impresión de que como a Donald Trump se le está permitiendo todo. Bueno, la pregunta es quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Ajá. O sea, quién se atreve a ser el primero en enfrentar a Trump. Porque lo que uno esperaría en ese escenario es una venganza virulenta de Trump. Trump es un personaje que ha amenazado con sanciones a todo el país de Canadá por un réclame publicitario que una región de Canadá propaló, donde se decía algo que además era cierto. Ronald Reagan no era partidario de una protección arancelaria en materia comercial. Claro. Entonces, es tan arbitrario en su conducta que nadie quiere ser el que provoque una reacción destemplada suya. Y ya recordamos también que lo primero que hizo Donald Trump, ¿no?, al momento de sentarse en la Casa Blanca, en el sillón de la Casa Blanca, fue hablar de aranceles, de sanciones, de castigos, ¿no?, para naciones que presuntamente estaban influyendo en esta situación económica en los Estados Unidos. Fue lo primero que hizo. Sí. Pero ahí están las diferencias entre, por ejemplo, Lula y Petro. Lula buscó negociar por canales diplomáticos. Primero mantuvo firme la defensa de la soberanía brasileña. No vamos a liberar a Bolsonaro porque lo disponga Trump. Eso es una decisión de un poder judicial que es independiente del poder político. Pero dado que Estados Unidos sancionó a toda la economía brasileña por proteger a Bolsonaro, Lula buscó canales de negociación y ha logrado una reducción de los aranceles. El problema de Petro es que encara, o sea, no es que Trump no merezca ser encarado. El tema es que quien va a pagar las consecuencias de que se envalentone el presidente colombiano es el país, no el presidente. Sí, claro, claro. Sucede lo mismo de repente con México, Farid, ¿no? La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, como sabemos, es de izquierda, pero parece tener una relación bastante cercana con Donald Trump, de colaboración, por lo menos. Es la misma actitud de Lula y, en mi opinión, la actitud más sensata. Poner límites a aquello que estás dispuesto a conceder a Estados Unidos cuando claramente infringe tu soberanía, pero, digamos, colaborar sin cortapisas en todo aquello en lo que quepa colaborar.